Somos estudiantes de la materia de Biología 1 de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, estudiantes del Centro Universitario Q Costa Sur. Venimos presentando el tema de loros y guacamayas en peligro de extinción o amenazados de México. Bueno, nuestro equipo está conformado por Maribel Ortega, Patricia Guerrero y su servidor, Eric José. A continuación va a presentarles el tema de pericos mexicanos mi compañera Maribel Ortega. El tema sobre los pericos y las guacamayas amenazadas en México está principalmente amenazado por lo que es el tráfico ilegal de mascotas, lo que es la destrucción de su hábitat y son los principales factores de deterioro de estas especies silvestres. Igualmente hay diversas organizaciones e instituciones que están haciendo campañas para protegerlas, hacer difusión sobre las especies, pericos y guacamayas mexicanas, informar a los mexicanos sobre las amenazas que enfrentan las especies de pericos y guacamayas y exhortar a todo participante. A continuación les hablo sobre especies de México, que México cuenta con 22 especies de pericos y guacamayas pertenecientes a la familia Psittae y Psittacidos. De esas especies todas, excepto una, se encuentran en peligro de riesgo. 11 de estas están en peligro de extinción, 6 están amenazadas y 4 bajo protección especial. 95% de todas las especies mexicanas están en riesgo. En peligro. El guacamayo rojo. Amenazas. Deforestación. Se estima que en los últimos 40 años se ha perdido el 90% de las selvas en México y con ellas el hábitat de la guacamaya roja. Tráfico ilegal. Es una de las especies más cotizadas y el saqueo de ejemplares continúa. Estatus de conservación. Se estima que no quedan más de 200 o 300 parejas en vida libre en las selvas del país. El guacamayo verde. Amenazas. Tráfico ilegal. Es una de las especies más cotizadas y se encuentra en el 5º lugar de aseguramiento por la Profepa entre las 22 especies de Psittacidos. Estatus de conservación. En peligro de extinción. Perico cabeza amarilla. Amenazas. Su mayor amenaza es el tráfico ilegal, ya que la especie es más cotizada por su habilidad de hablar. Se ha documentado que existen zonas donde el hábitat está bien conservado, pero las poblaciones han desaparecido debido a su intenso saqueo. Estatus de conservación. En peligro de extinción. Su población se ha reducido más de un 90% desde la década del 1970. Perico nuca amarilla. Amenazas. Deforestación. Sin embargo, su mayor amenaza es el tráfico ilegal nacional e internacional, ya que es una especie muy cotizada por su habilidad de hablar. Estatus de conservación. En peligro de extinción. Perico tamaulipeco o cabeza roja. Amenazas. Tráfico ilegal nacional e internacional, ya que es una especie muy cotizada. Deforestación. Estatus de conservación. En peligro de extinción. Se estima que el 95% de su población ha desaparecido y quedan menos de 5.000 en vida libre. Perico cabeza lila o montañés. Amenazas. Deforestación. Actualmente las selvas bajas registran la tasa de deforestación más alta de todos los tipos de selvas en México debido a que son las que quedan con mayor área de distribución. Sin embargo, el tráfico ilegal nacional e internacional es su mayor amenaza y es la 6ª especie más asegurada por la Profepa entre las 22 especies de Psittacidos y 5ª empatada con Amazonas autumnalis en relación a la captura ilegal anual. Estatus de conservación. En peligro de extinción en NOM y se estima que la población es menor a los 10.000 individuos. Perico cabeza azul. Amenazas. Deforestación. El 90% de las selvas de México ha desaparecido. Sin embargo, el tráfico ilegal a nivel regional es muy grande. Estatus de conservación. En años pasados era una especie amenazada, mas sin embargo, actualmente es una especie en peligro de extinción. Cotorra serrana occidental. Amenazas. Deforestación. La pérdida de bosques primarios y consecuentemente la disminución de sitios de anidación son el mayor factor de amenaza para esta especie. En peligro de extinción. Cotorra serrana oriental. Amenazas. Deforestación. La pérdida de bosques amenaza las zonas de alimentación. Estatus de conservación. Amenaza en la norma oficial mexicana del 2001, pero en peligro de extinción después del 2006. Loro cabeza oscura. Amenazas. Deforestación. Es una especie con poblaciones poco abundantes que se ha considerado como rara. Estatus de conservación.
En el 2001 era una especie considerada amenazada, mientras que en el 2006 se consideró en peligro de extinción. Periquillo de socorro. Amenazas. Introducción de especies exóticas a la isla como gatos, borregos, roedores, destrucción de su hábitat, estatus de conservación. Amenazada. Antes del 2001, pero en peligro de extinción después del 2006. Amenazadas. Loro cabeza blanca. Amenazas. Deforestación y tráfico ilegal. Estatus de conservación. Amenazada. Periquito verde oquila. Amenazas. Deforestación y tráfico ilegal. Estatus de conservación. Amenaza. Perico centroamericano. Amenazas. Deforestación y tráfico ilegal. Estatus de conservación. Amenazada. Esta especie debería estar clasificada como en peligro de extinción por su reducida distribución, deforestación de sus hábitats y tráfico ilegal. Perico barrado. Amenazas. Deforestación. El bosque de niebla es uno de los ecosistemas más amenazados en México por la deforestación. Sobreexplotación. Es una de las especies que más se ha permitido capturar legalmente durante 19 años entre 1979 y 2005, y tráfico ilegal. Estatus de conservación. Amenazada. Esta especie debería estar clasificada como en peligro de extinción por su reducida distribución, deforestación de sus hábitats, sobreexplotación y tráfico ilegal. Periquito yucateco. Amenazas. Deforestación, sobreexplotación y tráfico ilegal. Es una de las especies que más se ha permitido capturar legalmente durante 23 años entre 1979 y 2005. Existe mucho tráfico ilegal regional con esta especie. Estatus de conservación. Amenazada. Protección especial. Periquito pechisucio o azteca. Amenazas. Deforestación. Sobreexplotación. Se ha permitido su captura durante 18 años entre 1979 y 2005. Tráfico ilegal. Es la cuarta especie más decomisada por la Profepa, según las 22 especies de citácidos, y también la cuarta en relación al volumen de captura ilegal anual. Estatus de conservación. En protección especial. Periquito frente naranja o atolero. Amenazas. Deforestación, sobreexplotación. Es una de las especies que más ha permitido captura legal durante 23 años entre 1979 y 2005. Tráfico ilegal inmenso. Es la especie más decomisada por la Profepa entre las 22 especies de citácidos y la especie más traficada del país. En protección especial. Periquito Catarina o azulado. Amenazas. Deforestación y tráfico ilegal que ha llevado a la disminución de sus poblaciones, y se ha estimado que en los últimos 10 años su población se ha reducido en un 30%. Es la tercera especie con mayor volumen de captura ilegal anual. Estatus de conservación. En protección especial. Esta especie debería estar clasificada como amenazada por su reducida distribución, deforestación de sus hábitats y tráfico ilegal. Perico frente blanca o guayabero. Amenazas. Deforestación, sobreexplotación y tráfico ilegal. Es una de las especies que más se ha permitido capturar legalmente durante 23 años entre 1979 y 2005. Se encuentra entre las especies más traficadas y es la segunda especie más decomisada por Profepa entre las 22 especies de citácidos, y también es la segunda con mayor tráfico ilegal por volumen anual. Estatus de conservación. No está clasificada dentro de la NOM. Esta especie debería estar clasificada como de protección especial y las subespecies de la costa del Pacífico como amenazadas por la deforestación, sobreexplotación e inmenso tráfico ilegal. Sin clasificar. Perico cachete amarillo o cucha. Amenazas. Deforestación, sobreexplotación y tráfico ilegal. Es una de las especies que más se ha permitido capturar legalmente durante 19 años entre 1979 y 2005. Se encuentra entre las especies más traficadas y es la tercera especie más decomisada por la Profepa entre las 22 especies de citácidos, y la quinta en relación a la captura ilegal anual. Estatus de conservación. No está clasificada dentro de la norma, sin embargo debería estar clasificada como de protección especial, si no es que amenazada. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la captura de los pericos. La captura de los pericos es una actividad que se realiza en México desde hace muchos siglos. Los pueblos indígenas los usaron como alimento, como mascotas y por sus coloridas plumas.
las cuales eran muy cotizadas como adornos para vestidos o con propósitos artísticos en el famoso arte plumario. Las plumas eran tan importantes que se incluían como parte de los atributos pagados al Imperio Azteca por los estados y ciudades conquistados. Hola, conozcan a nuestro buen amigo Finchi. Esta especie es endémica de México, de la vertiente del Pacífico de México, desde el suroeste de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta el sureste de Oaxaca. Su mayoría habitan en bosques, en pinos, regularmente. Bueno. Se encuentra también en las partes altas, igual en las partes muy altas y en las partes bajas. Se alimenta de lo que son frutas, semillas y pues alguno que otro gusano o larva. Su distribución actual sería en México, Jalisco y La Huerta. Y la única población de la especie que ha sido estudiada es la que se encuentra en la reserva de la biosfera de Chamela, Cuitzmala, en la costa de Jalisco. También tiene una longevidad de lo que son 30 años, una de las especies muy inteligentes. Igual, esta es una hembra.